Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Cortés, soy investigador del Colegio de la Frontera Norte. Los comentarios que puedo emitir con respecto a la cuenca del río Colorado y particularmente lo que tiene que ver con las aguas que se manejan en la parte alta de esta es particularmente me importa subrayar cómo han estado cambiando las condiciones en cuanto a la acumulación de capa de nieve, en cuanto a la distribución de las lluvias, en cuanto al aumento de las temperaturas y por lo tanto en cuanto al impacto que esto tiene en los escurrimientos que se almacenan en las presas Hoover y Glen Canyon. Y esto definitivamente es lo que tiene como base la distribución de aguas en México, ya que es en la presa, en el lago Mead, en la presa Hoover, en donde se determinan las medidas para enviar los volúmenes de agua a México. Estos cambios que estoy mencionando tienen que ver con los recientes comportamientos, bueno, más bien con una sequía prolongada que tenemos desde a finales de 1999, principios del 2000, en que se presentan una disminución paulatina de las precipitaciones, un aumento de la temperatura, y esto tiene pues estos efectos en la disminución de la capa de nieve. Este es un año atípico, hay que mencionarlo. Este invierno es húmedo, ha sido muy frío, de hecho estamos arriba del promedio de la capa de nieve, estamos en 160% del promedio, pero generalmente la tendencia es a la baja. Y estos son aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de la distribución y de la utilización, de la gestión y del manejo del agua en México. Estas condiciones en la cuenca alta tienen repercusiones necesariamente en la distribución y en el manejo del agua en la cuenca baja. Pues, como es bien sabido, en esta cuenca del río Colorado, toda el agua se produce en la parte alta. Es decir, las montañas rocallosas son las que producen agua y en la cuenca baja no se produce agua, es decir, no hay precipitaciones significativas y desde luego no hay una capa de nieve que pueda abonar a los almacenamientos en las diferentes presas. En la cuenca baja es una zona árida, abarca los estados de Arizona, los estados de California, Nuevo México y Nevada, y desde luego México, en esta porción sur de la cuenca. Nosotros estamos ubicados al final de la cuenca del río Colorado, al final de este recorrido de los más de 2.300 kilómetros que recorre el cauce del río Colorado, y las condiciones son muy diferentes en la cuenca baja. En la cuenca baja tenemos condiciones de estrés hídrico. Además hay que decir y subrayar que es en esta parte donde está también el estado de California como usuario de la cuenca baja, pues quien más demanda volúmenes de agua y demanda más de la mitad de lo que se aporta en la cuenca baja o de lo que le asignan a la cuenca baja. La cuenca alta y la cuenca baja se dividen en los 15 millones de acres pies, los cerca de 18,000 millones de metros cúbicos, mitad y mitad, 50% y 50%, pero de la parte baja es el estado de California el que más consume. A México le corresponden aproximadamente el 9% del total del volumen disponible en la cuenca, y desde luego medido a partir de la cuenca baja, es decir, en el lago Mead, en donde se establecen los estándares y donde se establecen las medidas para las aportaciones para México. México recibe 1.850 millones de metros cúbicos en una condición normal, es lo que se le llama la tabla normal, y anteriormente manejábamos una tabla alta de 2.096 millones de metros cúbicos que no se ha estado utilizando. Y lo que es importante subrayar, tanto para la cuenca alta como para la baja, es que a partir de la firma del Acta 319 en noviembre del 2012, se establecieron los nuevos criterios para la distribución del agua. Nuevos criterios que tienen que ver con el manejo en condiciones de escasez y en condiciones de abundancia. Se establecieron pues las reglas de las líneas críticas en donde tendríamos que determinar cuándo existe una condición de escasez hídrica y cuándo existe una condición de abundancia hídrica. Y ahí se establecen los diferentes criterios. Para el caso de México particularmente, se menciona en esta Acta 319 que si estuviéramos en el nivel sobre la cota del mar de 1.075 pies sobre el nivel del mar, entonces
abajo de esta línea se declara un nivel de reducción para todos los usuarios de la cuenca, proporcionalmente al uso, pero para el caso de México equivale a 62 millones de metros cúbicos, lo cual es como aproximadamente un 60% de lo que consume la ciudad de Mexicali. En el caso de que esta línea crítica medida en la presa Hoover en el lago Mead esté en el nivel 2, es decir, entre 1050 y 1075 pies sobre el nivel del mar, se declararía, de acuerdo al Acta 319, un nivel de reducción 2, que para el caso de México equivale a 86 millones de metros cúbicos, un volumen similar al que se consume anualmente para cuestiones comparativas en toda la ciudad de Mexicali anualmente. Y existe también un nivel 3, que es cuando en caso de que esté la línea crítica, esa que se establece en el Acta 319, en o bajo el nivel de 1025 pies sobre el nivel medio del mar. Entonces, estas reglas no se tenían hasta antes del Acta 319, de la firma del Acta 319 en noviembre de 2012, y pues ahora permiten tener una gestión un poco más ordenada y más controlada, considerando las condiciones cambiantes hidrológicas en la cuenca derivadas del cambio climático. Otro aspecto también importante que repercute en la parte baja de la cuenca particularmente, y más específicamente en el lado mexicano, es lo que tiene que ver con lo que establece esa misma acta para aportar volúmenes ambientales. Es decir, un flujo pulso y un flujo base, lo que se le llama en términos hidrológicos un flujo ecológico para el cauce del río Colorado, que tenía más de 30 años sin escurrir una gota de agua por el cauce a partir de la frontera México-Estados Unidos. Entonces este es otro punto interesante que tiene que ver con la cuenca baja, que tiene que ver con México y que se subraya como uno de los beneficios que podríamos destacar de esta acta. Es importante también subrayar que esta acta pues no todo es positivo, pero tendría que establecerse con claridad que estos dos aspectos eran necesarios. Era importante tener reglas de medición de abundancia y escasez, y también era importante por primera vez considerar a nivel de tratado un aspecto que tuviera que ver con un gasto ecológico para el cauce del río Colorado. El agua del río Colorado representa la principal fuente de agua de abastecimiento para el estado de Baja California. De la totalidad del volumen que se recibe por el río Colorado, el 86% se utiliza en la zona agrícola del Valle de Mexicali. El estado en general tiene fuentes subterráneas también, de hecho el Valle de Mexicali también los tiene. Y si tuviéramos que decir algún número, tenemos una disponibilidad total para el estado de más de 3,000 millones de metros cúbicos. Ahí pueden ver ustedes, se puede ver con claridad cuál es el volumen que aporta el río Colorado, y también la seguridad que se tiene relativa de este volumen, considerando lo que mencionamos anteriormente de las condiciones cambiantes en la cuenca alta y en la cuenca baja, pero aún así es mucho más seguro en términos de la comparación con las aguas subterráneas. Hay condiciones distintas en el estado. En Mexicali disponemos, en cuestión de tiempo y espacio, pues directamente del flujo del río Colorado y de aguas subterráneas del acuífero del Valle de Mexicali y de San Luis. Y en la zona costa prácticamente dependen de las precipitaciones y dependen de las aguas subterráneas, que por cierto es en la costa de Baja California donde se tienen los principales aspectos críticos de sobreexplotación de acuíferos y de intrusión de agua marina por lo mismo, por la sobreexplotación de las aguas subterráneas que se utilizan principalmente en la zona agrícola de San Quintín, Camalú, todos estos valles que han tenido esa problemática. También en las zonas urbanas de la costa de Baja California, en Tijuana, en Ensenada, pues la creciente y explosiva demanda de usos urbanos, de usos industriales, pues hace aún más crítico este problema del agua. En la parte del desierto de Baja California, en el Valle de Mexicali, bueno, pues tenemos fuentes de agua subterránea, fuentes de agua superficial. Es importante subrayar que también nuestra fuente de agua subterránea está declarada oficialmente por la CONAGUA, según los datos del Diario Oficial de la Federación de marzo o abril del 2015, como un acuífero sobreexplotado y también como un acuífero
sobreasignado. Es decir, tenemos volúmenes de derechos que se asignan por arriba de la disponibilidad neta que se tiene de recarga en el acuífero. Es decir, tenemos problemas, a pesar de que tenemos un volumen importante de agua, tenemos un problema importante de gestión, tenemos un problema importante de manejo y desde luego problemáticas que tienen que ver con bajas eficiencias de uso, tanto en el campo, tanto en la zona agrícola como en el medio urbano. Entonces es importante saber que si se manejan bien las condiciones, si se manejan bien los recursos hídricos disponibles, pues podríamos tener oportunidades importantes para rescatar volúmenes, principalmente en la zona de riego, principalmente en la zona agrícola, pero también en las ciudades. Yo creo que es importante mencionar que tenemos que establecer una serie de mecanismos o una combinación de mecanismos institucionales, una combinación de mecanismos regulatorios, de tipo regulatorio y de mecanismos de mercado. No podemos dejar en las manos de uno solo de estos la gestión del agua, ni el manejo del agua, ni el uso del agua. Necesitamos combinarlos para de esta manera acercarnos a lo que se necesita y a lo que se requiere cumplir en estos días con el nuevo paradigma del uso del agua que tiene que ver con la seguridad hídrica. Una seguridad hídrica que significa contar con una cantidad suficiente, con una calidad adecuada, con una oportunidad en tiempo y con un costo adecuado para los usuarios del agua en las ciudades y en el campo. Estos mecanismos de gestión combinados, es decir, los institucionales, los regulatorios y los de mercado, nos llevarían a cumplir con esquemas de seguridad del agua que tanto se requiere en el estado de Baja California, en las diferentes condiciones, ya sea en la zona valle o en la zona costa de Baja California. Para el caso de la disponibilidad de agua en el Valle de Mexicali, en la zona de Mexicali, decíamos, es una fuente importante, el río Colorado. Al Valle de Mexicali ingresan por la presa Morelos 1.677 millones de metros cúbicos anuales que se utilizan, como mencionábamos, particularmente o básicamente en la zona agrícola. También esta misma zona agrícola dispone de una cantidad importante de pozos profundos, de donde se extraen alrededor de 700 millones de metros cúbicos. Si consideramos estos volúmenes, pues y los comparamos con los que se están o que se manejan para el uso de la empresa que está planeando establecer en esta región de Mexicali, del Valle de Mexicali, particularmente las marcas Constellation para producción de cerveza, es mínimo el volumen, si lo comparamos con estos volúmenes disponibles. Pero no es así como que tenemos que verlo. El asunto es que esto es una cuestión de prioridades. O sea, ¿en dónde tenemos prioridad? Y si hablamos de prioridad, pues tendremos que irnos primero al marco normativo. En la ley se establece que el orden de prelación, es decir, la prioridad de uso de agua es primero en el uso doméstico, luego en el público urbano, después en el uso ganadero, en abrevaderos para ganadería. En el cuarto lugar tenemos la agricultura para riego y en el quinto lugar tenemos lo que tiene que ver con industria. Entonces, si nos vamos a este asunto de las prioridades, pues desde luego la prioridad la tiene la agricultura. En términos de los volúmenes disponibles, como mencionaba, el agua está sobreasignada. O sea, los derechos de agua subterránea y superficial están totalmente asignados y en el caso de la subterránea están sobreasignados. De hecho, el acuífero del Valle de Mexicali está sobreexplotado a un nivel que marca déficit, de acuerdo al ente normativo, a la Comisión Nacional del Agua. Está sobreexplotado y está sobreasignado. Entonces, mayores volúmenes para cualquier tipo de empresa no se tendrían. Se manejan, que para esta empresa se van a hacer transmisiones de derechos. En todo caso, lo que tendremos que ver es de qué manera se están haciendo ese tipo de transmisiones, haciendo ese tipo de contratos de transmisión de derechos de agua que irían, en todo caso, a abastecer a esta empresa cervecera y ver entonces cuáles son las condiciones de esos contratos, porque la prioridad es la actividad agropecuaria, la actividad es la agricultura antes de la cervecera.
y si vamos a traer empresas que tengan un volumen importante, miren, el volumen que están manejando, he tenido la oportunidad de estar en algunas reuniones y la información es dispersa, ¿no? Es vaga y confusa. En algunos lugares se dice que en el periodo de estabilización de la empresa son 7 millones de metros cúbicos los que utilizará, y en otras reuniones, inclusive en el sector empresarial, han mencionado que en efecto son los 20 millones de metros cúbicos. Y 20 millones de metros cúbicos equivale a una cuarta parte de lo que consume todo el municipio de Mexicali anualmente. Entonces, en esos comparativos es un volumen significativo. En el comparativo con la agricultura, pues no es significativo, pero no es más prioritaria la cervecera que la actividad agrícola. Entonces tendríamos que analizar con detenimiento las condiciones, como cualquier proyecto de inversión, como cualquier proyecto de inversión importante como lo es este, de 1.500 millones de dólares, tendrían que revisarse los estudios de prefactibilidad, después revisar los estudios de factibilidad y después hacer los análisis correspondientes de consulta pública, de una manera transparente, de una manera abierta, de una manera amplia, para evitar esos traslapes de información o esa confusión de información, esa opacidad que tanto afecta inclusive a los proyectos buenos. Entonces, lo que importa aquí es subrayar de la forma en cómo se maneja la promoción de un negocio de este tipo. Necesita de la participación desde las etapas tempranas de la promoción de un proyecto. Desde el propio nacimiento de la promoción, desde el gobierno del estado, desde las autorizaciones de los permisos por parte de la CONAGUA y por parte del ayuntamiento para el uso del suelo, y en todo esto tiene que estar presente la representación de la comunidad, la academia, para que pueda aclararse de manera amplia y profunda cuáles son los verdaderos requerimientos de una empresa de este tipo y si es conveniente o no es conveniente establecerla, tomando en cuenta que el principal insumo o la principal materia prima es el agua, y el agua es el recurso que escasea y que tiende a escasear en el futuro cercano. Entonces es importante mencionar esto, tenemos que verlo con detenimiento y ponderar todas estas variables de disponibilidad actual y futura y de prioridades de uso del agua en la región del Valle de Mexicali. En todo esto de la situación crítica del agua, de las condiciones naturales, de una tendencia a la escasez, de una tendencia a reducción de aguas, inclusive de fuentes superficiales, de sobreexplotación en la región desértica y de la intrusión salina en la costa, tenemos que considerar otro aspecto, un aspecto de la relación bilateral, de la relación binacional con nuestro vecino del norte. Como es bien sabido, la relación no inició de manera adecuada, inició de una manera tanto ríspida, con la propuesta de establecer un muro en la frontera. Y esto nos lleva a la reflexión de que es muy probable que las condiciones de las negociaciones que tienen que ver particularmente con lo del agua, con el tema del agua, se compliquen. Es cierto también que existe un marco binacional sólido, con una historia de acuerdos, de actas. A la fecha existen 503 actas del tratado, 189, digamos, antes del compacto del Río Colorado y pues 320 actas a partir de 1922, después del compacto del Río Colorado, y ha habido una historia de relación, ¿no? Para bien o para mal, como vecino nos ha ayudado a tener una mejor gestión del recurso, de un recurso que varía mucho en su flujo, de un recurso que nos une desde Tijuana hasta Matamoros y que era necesario establecer. Ante este nuevo escenario de la nueva administración del presidente Trump, tendríamos que analizar los nuevos enfoques que está planteando el presidente Trump, y particularmente dos que tienen que ver con la propuesta de modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Y menciono esto porque hay un punto en particular que tiene que ver con lo ambiental y por lo tanto con lo que tiene que ver con agua y saneamiento en la frontera México-Estados Unidos. Hay que recordar que la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 estableció algunos acuerdos paralelos que tenían que ver con lo ambiental. Y estos acuerdos paralelos llevaron a la conformación de dos entes reconocidos a nivel internacional como los que inducen la cohesión entre las dos naciones. Es decir, y estos son la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y la institución hermana, que ahora están fusionados, por cierto, el Banco de Desarrollo de América del Norte, para ofrecer financiamiento para proyectos de infraestructura ambiental, para proyectos de agua, para calidad de agua, para todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Pero existe ahora esta incertidumbre. ¿Qué propuesta, qué enfoque trae la administración Trump que propone modificar el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué tanto respetará estos acuerdos en donde teníamos un avance importante en materia ambiental y en materia de gestión de recursos transfronterizos, incluido el agua? Pues ahí surge la primera duda, ¿no?, ante este nuevo planteamiento de enfoque en lo ambiental. Y el otro tiene que ver, todavía más cercano y más relacionado tal vez con lo del agua, es que los últimos acuerdos que se han hecho para lo que tiene que ver, por ejemplo, con el río Colorado, las últimas actas, la número 317, 318, 319, inclusive anteriores, la 306, ¿no?, desde 8 años atrás, pues se fundamentan y se han estado basando muchísimo en lo que tiene que ver con la amenaza del cambio climático. Es decir, es el cambio climático el que ha definido estas nuevas actas, incluida la 319. El presidente Trump ha establecido un nuevo enfoque, lo ha anunciado a través de su director de la EPA, de la Agencia de Protección al Ambiente en los Estados Unidos, y ellos interpretan de otra manera el aspecto del cambio climático. De hecho, llegan a mencionar que no están de acuerdo con este paradigma del cambio climático. Y al haber este cambio tan drástico, ¿no?, en el entendimiento del paradigma, pues esto viene a complicar un poco las relaciones y el entendimiento de las negociaciones hidropolíticas en cuestiones de gestión y manejo del agua binacional. Esto tiene que ver directamente con la posibilidad o el retraso o el rechazo de las alternativas que se tienen que crear en próximas actas, en próximas actas que tienen que ver o que se derivarían del Acta 319, porque el Acta 319 tiene 7 puntos, 7 aspectos, todos ellos basados en cuestiones de cambio climático. Y si este aspecto fundamental ya no existe, pues entonces es fácil imaginar que va a haber dificultad para establecer las nuevas reglas del juego. Y ahí es donde surge la incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo único que puedo adelantar es que será un poco complicado la negociación bajo estos nuevos enfoques que están anunciando las contrapartes norteamericanas. Con respecto a algunas obras de infraestructura, particularmente las que tienen que ver con la tecnología de plantas desaladoras de agua marina o de agua salobre inclusive, que se han propuesto por el gobierno del estado recientemente, bueno, como una alternativa para tener una opción de disponibilidad de agua, es decir, para producir agua. Aquí lo que tendríamos que revisar con cuidado es, la tendencia a nivel global es a una reducción del uso de las plantas desaladoras en el mundo. ¿Por qué? Porque consideran aspectos que tienen que ver con lo económico, es decir, el costo elevado de la producción de agua por metro cúbico, que a veces llega a ser hasta 3 o 4 veces más alto que lo que cuesta producir agua de fuentes de agua subterránea o inclusive trasladadas a través de acueductos. El costo del agua es una limitante o es algo que se tiene que ponderar de manera precisa. El otro aspecto tiene que ver con lo ambiental. Hay una crítica muy fuerte a nivel internacional sobre los impactos negativos que genera una planta desaladora. Los impactos al generar, es importante mencionar, por ejemplo, que 10 litros de agua de mar producen 4 litros de agua potable y 6 de salmuera.
Y la salmuera es el residuo que necesariamente tiene que ir a alguna parte, ya sea al medio marino o al medio costero, y esto tiene implicaciones e impactos negativos en el medio ambiente. Y la otra parte es lo que tiene que ver con el consumo de energía. Las plantas desaladoras no necesariamente son ahorradoras de energía. De hecho, si estas plantas funcionan con combustibles fósiles, pues hay emisiones al medio ambiente. Es decir, también hay impactos al medio ambiente en condiciones de CO2, por ejemplo, en términos de CO2. Y ahí hay otra limitante. Aquí lo que quiero subrayar es, como tal es una alternativa, pero es importante considerar las demás alternativas que tenemos. Tenemos una problemática del agua, sí, pero dentro de toda esta problemática de una regulación ineficiente, de un uso ineficiente del agua en la agricultura y en las ciudades, de unos sistemas de cobro de agua también ineficientes, de un mal control de extracciones de agua subterránea, de un mal sistema de medición, sobre todo en el campo, etcétera. Hay una serie de aspectos que todavía tendríamos que cubrir antes de llegar a la alternativa tan costosa y con tanto impacto al medio ambiente y con tanto gasto de energía como son las plantas desaladoras. Entonces tendríamos que ponderarlo en el ámbito de todas las demás alternativas y ver si, una vez agotadas aquellas de las fuentes con las que ya disponemos, es decir, de las fuentes de agua subterránea, de las fuentes de agua superficial, no queda otra alternativa, bueno, entonces pues irnos por esta alternativa. Desde luego que en la zona costa hay una condición de emergencia, pero en la zona costa, estoy hablando Tijuana, Ensenada, Rosarito, también hay un uso ineficiente del agua. También hay condiciones de mal manejo de recursos que tienen que ver con la infraestructura. Si llegamos a determinar que las plantas desaladoras se establecen porque es una emergencia, bueno, pues lo que pasaría aquí es que no lo veo como una alternativa de solución a largo plazo. Y en todo caso es como una solución de emergencia. Entonces tendremos que ver cuáles son las soluciones que nos ofrecen otras alternativas en el largo plazo. Y en ese largo plazo tenemos que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con la regulación, con la normatividad, con la aplicación de la ley, con el uso eficiente, es decir, en términos generales, con cuidar el lado de la demanda, con reducir el lado de la demanda de las fuentes ya existentes. Por ejemplo, si tenemos concesiones por arriba de aguas subterráneas, por arriba de lo que se recarga, pues tenemos que ir ahí a ver y vigilar por qué existen estas y reducir ese mal manejo en la regulación para tener volúmenes disponibles de alguna manera que pudieran ser inclusive mucho más económicos que establecer esquemas alternativos de desalación que tienen un costo más elevado de producción de agua. Y en este mismo orden de ideas, si hablamos de alternativas, una desde luego es la planta desaladora, si hay que ver en qué lugar la ponemos, no considero que sea la primera. Tendríamos que voltear a ver en dónde podríamos hacer rescates importantes de volúmenes de agua. ¿Sí? Mencionaba al principio que el 86% de la disponibilidad total de los recursos con que disponemos, principalmente los provenientes del río Colorado y de las aguas subterráneas, se aplican en la agricultura. Y en la agricultura hay pérdidas importantes y bueno, hay obviamente evaporación, es una zona con insolación alta, pero también hay pérdidas por infiltración que, por cierto, también son benéficas para el acuífero, porque pues la infiltración de las aguas superficiales van a dar al acuífero de alguna manera y no se pierden. Pero sí hay un margen de maniobra para rescatar volúmenes, digamos, un 2%, un 3%, un 4%, dependiendo del orden de operación, es decir, en las obras de cabeza, cerca de la presa Morelos, o en la red mayor de distribución del Valle de Mexicali, en estos canales grandes que conocemos como el Canal Revolución, el Canal Reforma, el nuevo canal que establecieron, el Canal Independencia, donde puede haber tramos que se pueden revestir y rescatar volúmenes importantes, y en la red menor que ya corresponde a los módulos de riego, en donde hay que hacer todavía más inversión en el mediano y largo plazo que permita rescatar volúmenes.
de una manera conservadora. Yo creo que es posible obtener inclusive alrededor de 170 a 200 millones de metros cúbicos en un mediano y largo plazo, si se establecen mecanismos de inversión tripartitas en donde se puedan obtener y rescatar volúmenes. Lo que hay que subrayar también es que una vez que logremos estos ahorros, tengamos listo un mecanismo de regulación de redistribución de los volúmenes ahorrados, de los volúmenes que se rescaten, porque si hoy en día con recursos escasos, recursos sobreexplotados, hay una mala gestión, hay una sobreasignación de derechos, pues entonces hay que tener mucho mayor cuidado para cuando tengamos una disponibilidad mayor de agua. Entonces, hay oportunidades, sí hay oportunidades, principalmente en la zona riego, también a nivel parcelario en la zona de riego, en cultivos importantes como algodón, como trigo, como alfalfa. Podríamos tratar de llegar a los reglamentarios 10.108 metros cúbicos por hectárea. Estos últimos cultivos que mencioné utilizan o aplican más que ese derecho que tienen, y podría establecerse mecanismos con apoyos del gobierno del estado, con apoyos más amplios del gobierno federal para rescatar volúmenes importantes. Todo es una cuestión de inversión, pero en todo caso son recursos que dejan mucho más volumen que por hectárea, mucho más volumen de rescate que lo que nos costaría establecer plantas desaladoras.